Hola, buenos días. Hoy vamos a tratar un tema cortito y que además es muy facilito, ¿vale? Son los fármacos que se utilizan para tratar una hiperuricemia y para tratar la gota, ¿vale? Es decir, fármacos hipouricemiantes y antigotosos. Lo primero de todo, ¿qué es la gota? La gota es una hiperuricemia que se caracteriza porque el ácido úrico se deposita en forma de cristales de ureato monosódico, ¿vale? Y se deposita en la membrana sinovial, formando lo que se denomina, que se conocen como tofos. Se caracteriza, aparece principalmente en el dedo gordo del pie, pero también puede aparecer en muñecas, en las muñecas, en los tobillos, en la rodilla, en los codos y en general en los dedos, ¿vale? Aparece además una respuesta a una reacción inflamatoria donde los macrófagos y los leucocitos migran hacia la zona donde están los cristales, ¿vale? Por lo tanto, siempre va a haber una reacción inflamatoria y se caracteriza la gota por ser muy, muy dolorosa, ¿vale? ¿Cuál es el ciclo del ácido úrico? El ácido úrico se produce de la degradación de los nucleótidos, se forma adenina, se forma guanina y se forma la hiposantina. La hiposantina se va a transformar en santina y la santina se va a transformar en ácido úrico. La transformación de hiposantina en santina y de santina en ácido úrico se realiza mediante una enzima que es la santino-oxidasa, ¿vale? Luego os pondré un esquemita para que lo veáis bien. Y luego ya el ácido úrico en los túbulos renales puede sufrir tres procesos. Un primer proceso de reabsorción activa que tiene lugar en el túbulo proximal, que se hace por un cotransportador. Luego puede sufrir un proceso de reabsorción pasiva que se realiza en el túbulo distal y puede sufrir también el proceso de excreción. Todo ello al final hace que en orina se elimine alrededor de entre un 8 y un 12% de ácido úrico, ¿vale? ¿Y cómo se produce la hiperuricemia? La hiperuricemia se puede producir de varias formas. Una de ellas sería por una mala eliminación. Como hemos visto que se elimina vía real, cuando hay, por ejemplo, una insuficiencia renal, pues generalmente se va a producir una hiperuricemia. Pero también se puede producir por diabetes, por hipertensión arterial alta y también por colesterol alto, ¿vale? Luego también se podría producir por la dieta. Por la dieta, si consumimos proteínas animales que tienen una elevada concentración en purinas, como puede ser la carne roja, como puede ser las vísceras, como puede ser el hígado. Luego también alimentos o productos alimentarios que tengan alta concentración de fructosa y también por el consumo elevado de alcohol, ¿vale? Todos estos alimentos provocan que el ácido úrico aumente. También por obesidad, por procesos hemolíticos o por la ingesta de fármacos que provocan un aumento de ácido úrico, como son, por ejemplo, los diuréticos, las tiazidas y los diuréticos de Lassa, como pueden ser inmunosupresores como son la ciclosporina, la levodopa, y también producen un aumento del ácido úrico los salicilatos. Por ejemplo, el ácido acetilsalicílico a dosis bajas, que se utiliza como antiagregante plaquetario, produce un aumento del ácido úrico, pequeño, pero lo produce, pero nunca se va a dejar de por ello prescribir este fármaco, ¿vale? El ácido acetilsalicílico. Y luego también se puede producir hiperuricemia por antecedentes familiares. Siempre, en muchas ocasiones, hay una historia familiar o existe algún familiar que ha padecido de gota, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de lo que es el ataque agudo de gota, ¿vale? El ataque agudo de gota se produce por la movilización de los cristales de ácido úrico, bien por su disolución o bien porque aumenta la inflamación, porque como hemos dicho, los macrófagos y los leucocitos acuden a esas zonas donde están los cristales. Es un proceso, como hemos dicho, muy doloroso. Entonces, en este proceso lo primero que se trataría siempre es de disminuir el dolor.
y ese dolor se va a disminuir con AINES, ¿vale? Y con colchicina, los dos juntos. Y luego ya, una vez que se trata el dolor con los AINES y con la colchicina, luego ya trataremos esa hiperuricemia, ¿vale? Entonces vamos a hablar primero de la colchicina. La colchicina, ¿qué es? Os he traído un ejemplo para que veáis. Estaba aquí, que es la colchicina y que exclusivamente, ¿vale? Se utiliza, hay colchicina de 1 miligramo y colchicina de 0,5 y exclusivamente se utiliza para tratar la gota, ¿vale? No es un antiinflamatorio, ¿vale? Solo se usa para la gota. Se trata de un alcaloide que se obtiene de una planta que se llama la Colchicum autumnale, ojo al nombre, ¿vale? Que se fija en los microtúbulos e interfiere en la movilidad y migración y fagocitis leucocitaria, ¿vale? Por lo tanto, va a disminuir la acción de macrófagos y de leucocitos que iban en teoría a comerse ese cristal de ureato monosódico y por lo tanto va a disminuir la respuesta de la inflamación, ¿vale? Se administra vía oral, pero su inicio de acción es un poco lento, por lo tanto la colchicina siempre hay que darla precozmente, es decir, en cuanto se vea ya que va a haber o que hay un ataque agudo de gota, eso, darla precozmente porque tarda en hacer acción al principio. Como hemos dicho que el ácido úrico se eliminaba vía renal, nunca la colchicina se debe dar en pacientes con insuficiencia renal, tampoco en pacientes con insuficiencia hepática. Los efectos secundarios más típicos son efectos secundarios gastrointestinales, como puede ser náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, etc. Y raramente puede aparecer a granulocitosis. La Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, como ya habíamos visto, si os acordáis, por ejemplo, que siempre lo digo cuando sale una alerta y lo comunica la Agencia Española del Medicamento, pues quiere decir, confirma que realmente ese efecto secundario existe. Entonces, igual que habíamos visto en los medicamentos para tratar la osteoporosis, como por ejemplo los bifosfonatos como el alendrónico o el risedrónico, os acordáis que la Agencia Española del Medicamento comunicó efectos secundarios como eran, por ejemplo, la osteonecrosis de mandíbula o como era, por ejemplo, las fracturas de fémur. Comunicó también que el denosumab o el Prolia producía, cuando se suspende el tratamiento, aumentaba el riesgo de fracturas vertebrales, así os sirve de repaso. Y, por ejemplo, también comunicó casos de sobredosificación de vitamina D o colecalciferol. Pues en este caso igual, también ha comunicado casos de sobredosificación con vitamina D, con colchicina, ¿vale? Lo primero de todo, la Agencia Española del Medicamento dice que nunca se debe dar colchicina en caso de insuficiencia renal cuando haya un aclaramiento de creatinina inferior a 30 mililitros por minuto, ¿vale? Y también establece una pauta de medicación que consiste en, primero, dar 1 miligramo, ¿vale? 1 miligramo de colchicina. Y si pasadas de 1 a 2 horas no ha remitido el dolor, dar otro miligramo de colchicina, pero nunca más de 2 miligramos al día, ¿vale? Y lo tercero que dice es que muchas veces, como no se ha pasado este dolor con el primer miligramo y con el siguiente miligramo, pues ¿qué ocurre? Que hay personas que a lo mejor se toman más de 2 miligramos al día y en estos casos es en los que se comunica y en los que se ve unos efectos por sobredosificación. Y estos efectos serían, hemos dicho que en una primera fase aparecen molestias gastrointestinales, como puede ser el vómito, la diarrea, las náuseas, etc. La granulocitosis raramente. Y luego aparece una segunda fase súper importante que aumenta la morbilidad y puede dar lugar a mortalidad, en la que aparece hipotensión, aparece shock, aparece insuficiencia renal, aparece daño hepático y fallo multiorgánico, ¿vale? Supresión medular con alta morbilidad y mortalidad. Con lo cual, imaginaros lo importante que es un riesgo de sobredosificación con la colchicina.
Y luego, por último, en una tercera fase, si la persona se recupera, aparecería dermatitis y linfocitosis, ¿vale? Esto sería de la colchicina. También se emplearían AINES, ¿vale? Como hemos dicho, se puede emplear ibuprofeno, se puede emplear naproxeno y se puede emplear celecoxib. Y luego también podríamos emplear corticoides orales. El más normal que se prescribe es la prednisona, a una dosis de 30 miligramos al día, pero no más de 2-3 días, y luego bajar ya la dosis y continuar de 1 a 2 semanas, y pasado este tiempo se supone que ya la persona ya ha tenido que, en este tiempo ya se ha resuelto la crisis y la persona ya no tendría dolor. Los AINES, como por ejemplo el ibuprofeno, pues se podían pautar 600 miligramos cada 8 horas, desayuno, comida y cena durante un periodo de, pues no sé, 4 o 5 días, y luego también bajar a una dosis ya de 400 miligramos desayuno, comida y cena durante los siguientes 5 o 7 días, ¿vale? Voy a cortar el vídeo, que ya veo que me dura mucho, y a continuación sigo, ¿vale?